Muy buenas noches a todos. Nos encontramos una vez más para continuar con el desarrollo de nuestras unidades. El día de hoy vamos a estar desarrollando la unidad 10, donde vamos a estar hablando sobre derecho penal fiscal. ¿A qué refiere el derecho penal fiscal? Es una rama del derecho público también que está integrada por leyes que tipifican la conducta ilícita de las personas, establecen las consecuencias jurídicas de ellas derivadas y el procedimiento y órganos estatales para la aplicación de las penas que amerita dicha conducta. Entonces hoy vamos a estar hablando un poquitito cuáles son las faltas, qué penas se pueden otorgar dependiendo de la conducta ilícita que haya realizado la persona. La responsabilidad en materia fiscal. En materia fiscal, la responsabilidad no solo es que nosotros como contribuyente tenemos que pagar, sino que debemos de cumplir otras obligaciones que la ley impone, como la de llevar una contabilidad ajustada a las leyes de la materia, en este caso referente de la reforma tributaria, en caso de determinación presuntiva, la de colaborar con el fisco para proporcionar algunos elementos que a nosotros nos pueda servir, aunque sea sujeto pasivo, en otros casos la de retener, enterar contribuciones de terceros, etcétera. Es decir, implica obligaciones de las genéricamente calificadas de civiles o que todas las personas civiles, pero también otras calificadas como responsabilidades penales, que si es que no lo cumplimos, que tienen penas privativas, ya sean económicas o de otro índole, encontrándose íntimamente relacionado a la responsabilidad con las infracciones y los delitos fiscales. Se impone referirse a la misma antes de hacer ilusión a cualquier infracción. ¿Cuáles son las infracciones y delitos fiscales o qué son? ¿Qué se entiende por infracción y qué es el delito fiscal o el delito en materia fiscal? ¿Qué responsabilidades tiene una persona con el otro? Una infracción, como el vocablo se interpreta gramaticalmente, la violación de una ley. La ley de la nueva reforma tributaria, si es que violamos eso, entonces estamos infringiendo reglamentos impuestas por el Estado paraguayo. La expresión infracción con gran frecuencia se emplea erróneamente, sobre todo por personas que no conocen lo que refiere esa expresión en el ámbito jurídico. Infracción es entonces estar en falta. Delitos financieros. ¿A qué refieren los delitos financieros? Es considerado crimen también cometido contra la propiedad que implica la legalidad de conversión de la titularidad de la propiedad que pertenece a una persona para propio uso y beneficio personal de uno. Los delitos financieros pueden involucrar fraude, ya sean en cheques, tarjetas de créditos, hipotecario, fraudes de valores de información, fraudes bancarios, de seguros, todo lo que refiere a la manipulación, ya sea de informaciones, de cualquier tipo de documento que esté en contra de la otra persona, ya sean falsificaciones, también la producción de dinero falsificado. Todo eso es conocido como delito financiero. También los delitos financieros pueden implicar actos delictivos adicionales encima de lo que ya vimos, como por ejemplo abusos informáticos, delitos informáticos, abusos en ancianos, incluso de violencia como robo, asalto a mano armada, también pueden ser cometidos por individuos o corporaciones o por un crimen organizado, grupo de crimen organizado. Las víctimas pueden incluir individuos, gobiernos, economías, entre otros. Todo eso refieren a los delitos financieros. El delito fiscal. El delito fiscal, sin embargo, ya consiste en defraudar al Ministerio de Hacienda o al fisco
y sus similares de acuerdo al territorio, en este caso al fisco, al Ministerio de Hacienda de nuestro país, o también todo lo que refiere al sector fiscal donde se hacen pagos por impuestos, inclusive las municipalidades. También se entiende que la defrauda quien omite ingresos tributarios y deja de ingresar a la cuota correspondiente. Por ejemplo, no declarar todo nuestro ingreso, no facturar toda nuestra venta, todo eso refiere ya a un delito fiscal. El incumplimiento de las obligaciones fiscales normalmente constituye una infracción administrativa que es sancionada por la administración tributaria, en este caso en nuestro país, por ejemplo, por el Ministerio de Hacienda, que si es que no pagamos en tiempo y fecha, generan sanciones, multas y demás, ¿verdad? Para que exista delito y no infracción administrativa, no es suficiente con dejar de ingresar la cantidad mínima fijada por la ley que sea considerada delito, sino que es necesario que la forma añadida exista también el denominado elemento subjetivo del delito o la otra parte, es decir, una actuación del sujeto tendiente a evitar ese pago. Las diferencias clave entre una causa penal y una causa civil. Vamos un poco en lo que refiere al ámbito de derecho, pero es muy importante nosotros como futuros profesionales que manejemos algunos temas relacionados con lo que es tributación. Aquí mencionamos algunas de las diferencias claves entre lo que es causa penal y causa civil. En caso de víctima, los delitos se consideran ofensas contra el Estado o la sociedad como conjunto. Eso significa que si bien una persona puede asesinar a otra, el homicidio en sí mismo se considera una ofensa en contra de todos los integrantes de la sociedad. En consecuencia, los delitos contra el Estado los juzga el Estado y el fiscal, no la víctima. En ese caso presenta la causa ante el tribunal como un representante del Estado y se trata de una causa civil. La parte afectada presentaría la causa. En caso de sentencia, los delitos penales y los delitos civiles generalmente difieren en cuanto a su castigo. En lo penal tiene un castigo diferente y en lo civil también. Las causas penales impondrán penas de prisión como posible castigo, mientras que las causas civiles por lo general resultan indemnizaciones o pagos económicos. Eso es para que podamos diferenciar entre una causa penal y una causa civil. Penal, entonces podemos irnos presos. El castigo normalmente es la prohibición de libertad, y la causa civil normalmente se pagan indemnizaciones económicas o de otras formas, ¿verdad? En lo que refiere al jurado, la causa penal casi siempre permite un juicio por jurado, la causa civil le permiten jurados en algunos casos, pero en causas civiles serán juzgados por un juez. Abogados, un acusado de una causa penal tiene derecho a un abogado y si no puede pagarlo, el Estado le pone un defensor público o le asigna un defensor. Un demandado en una causa civil, sin embargo, no recibe un abogado y debe pagar uno si es que desea tener o defenderse, ¿verdad? Esa es la diferencia, lo que existe entre causa penal y causa civil. Y por último están las protecciones. Las protecciones brindadas a causas conforme al derecho penal son muchas, tales como la protección contra registros ilícitos e incautaciones conforme a la cuarta enmienda, pero muchas de estas protecciones también muy conocidas se ofrecen a un demandado en una causa civil. Entonces eso es para que podamos tener un conocimiento de la diferencia que existe entre una causa penal y una causa civil. ¿A qué refiere tentativa? ¿Qué es la tentativa?
Siempre escuchamos por ahí tentativa de homicidio, tentativa de robo. Existe tentativa cuando el autor ejecutara la decisión de realizar un hecho mediante actos que, tomada en cuenta su representación del hecho, son inmediatamente anteriores a lo que es la consumación del tipo legal que está prohibida por ley. A eso refiere tentativa. Siempre escuchamos en los noticieros o en los casos tentativa de homicidio, tentativa de robo y así sucesivamente. ¿Qué es la reincidencia? Reincidir es volver a hacer o a sabiendas ya volver a cometer dicho delito. La reincidencia en el derecho penal viene configurada como una circunstancia que agrava la responsabilidad penal del autor del delito. Eso es cuando vuelve a hacer algo errado sabiendo ya. La reincidencia en el derecho penal viene estableciéndose que hay reincidencia cuando al delinquir el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo título, siempre que sea de la misma naturaleza. Entonces a eso refiere reincidencia. ¿Cuáles son las faltas en el ámbito penal y administrativo? ¿O a qué refieren faltas en el ámbito penal y administrativos? Las faltas reguladas en el artículo 1 de la Ley 431 y siguientes del Código de 1914 del Código Penal paraguayo, en este caso, como hecho punible, fueron incluidos en la clasificación en el artículo 13 del nuevo cuerpo legal, pues el codificador concentra la persecución penal en las conductas delictivas verdaderamente relevantes y propone la despenalización moderada de conductas bagatelarias o que no se pueden y violaciones de reglamentos administrativos. Entonces, bajo esa óptica de reacción de un sistema de contravenciones administrativas que atribuye a las entidades administrativas o a la justicia o al juzgado de paz, en este caso, la competencia de sancionar dichas conductas de manera a limitar las intervenciones de la administración y de la justicia al control judicial de las medidas. Entonces existen faltas en el ámbito penal y administrativo que queda a cargo del juzgado de paz. ¿A qué refiere fraude o qué es el fraude? Es un acto ilegal, ilícito realizado por una o varias personas físicas o morales que se encargan de vigilar el cumplimiento de los contratos públicos o privados para obtener algún provecho perjudicando los intereses de otra persona. A eso refieren fraude. Por ejemplo, hacer duplicidad de un documento. De varias formas se puede realizar fraude, que es en perjuicio a los intereses de otra persona. Procedimientos de repetición de pago indebido o en exceso. ¿Qué se debe hacer para que se pueda evitar el pago indebido o en exceso? En el artículo 217 habla sobre la repetición de pago. El pago indebido en exceso de tributos, intereses o recargos y multas dará lugar a repetición. ¿Qué se hace? La devolución de los tributos autorizados por leyes o reglamentos o títulos de incentivo, franquicias tributarias o exoneración estará regida por la ley o el reglamento que la conceda y solo supletoriamente se someterá al presente procedimiento. ¿En qué caso? Los pagos a cuentas o anticipos excesivos serán devueltos de oficio de acuerdo a las normas pertinentes. Sabemos que no es fácil volver a recibir lo que uno ya pagó en el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, en la SEP, lo que sea. Pero hay procedimientos que se pueden realizar en caso de que haya sucedido un pago indebido o en exceso. En el artículo 218, procedencia de la repetición de pago. La repetición procederá tanto cuando el pago se haya efectuado mediante declaración jurada o el cumplimiento de una determinación firme de tributo. Ese es en caso de que se pague 2 veces. Sin embargo, en el artículo 219 habla sobre la legitimación activa. ¿A qué refiere eso?
es la acción de repetición que corresponderá a los sucesores universales de estos, así como a terceros que hubieran realizado el pago considerado indebido o en excesivo, para que se puedan hacer las acciones pertinentes para que se puedan recuperar esos pagos. En todos los casos, para tener derecho a la petición, los responsables y terceros deberán contar con la autorización escrita, por supuesto, de quien verdaderamente hizo el doble pago o el pago en exceso o indebido. Continuando con los procedimientos y petición de pago indebido y en exceso, encontramos en el artículo 220 la legitimación activa en caso de traslado o traslación, también retención o percepción de tributo o pago sería, ¿verdad? La cantidad trasladadas, retenidas o percibidas indebidamente o en exceso a título de tributo deberán ser ingresados al fisco pudientes promover la petición. Podrá el actor recibir la petición si previamente prueba y efectúa la gestión de quienes soportan económicamente el gravamen indebido o el pago indebido o en exceso. En el artículo 221 habla sobre la caducidad de los créditos en contra del sujeto activo. Los créditos y las reclamaciones contra el sujeto activo caducarán a los 4 años contados desde la fecha en que pudieron ser exigibles. Luego, la caducidad operará por periodos mensuales y su curso se suspenderá por toda la gestión fundada del interesado en vía administrativa o jurisdiccional reclamando la devolución del pago de una suma determinada. Pero nosotros sabemos que la realidad es muy complicada para que se pueda conseguir la devolución de cierto monto de efectivo, por ejemplo, ya pagado o a favor del contribuyente. Pero existen procedimientos que se pueden realizar. Continuando con los procedimientos, en el artículo 222 habla sobre competencias y procedimientos. La reclamación o el reclamo se interpretará ante la administración tributaria si ésta considera procedente de la repetición en vista de los antecedentes ciertamente acompañado de todas las documentaciones que avalen, resolverá acogiéndola de inmediato. De lo contrario, se debe fijar en un término de 15 días para que el actor presente las pruebas pertinentes. Vencido dicho término, si la administración tributaria no ordena medidas para mejorar, proveer emitirá la resolución dentro de un plazo de 30 días, contado desde el vencimiento del término de la prueba que se hubiese cumplido. Si no se dictare una resolución dentro de esos términos o dentro de esos plazos señalados, se denegará dicho pedido, contra la cual se podrá interponer recursos administrativos correspondientes. Entonces hay que hacer en plazo, en fecha y forma todo el procedimiento. El presupuesto general de gasto de la Nación deberá prever los fondos para la devolución de los tributos. El Estado paraguayo debe figurar en el presupuesto general de la Nación la devolución de tributos. La imprevisión no impedirá a la devolución, lo que deberá realizar dentro de los 30 días siguiente a la fecha de la resolución firme que se haga lugar que sí se debe realizar una devolución. Entonces, si se hace todo el proceso en forma, se puede recuperar. Solamente es un poco largo todo el proceso, pero efectivamente si se hace en forma, el Estado paraguayo tiene la obligación de devolver. El artículo 223, contenido y alcance de la resolución. Si se acogiese el reclamo, se dispondrá también de oficio la repetición de los intereses o recargos o multas. Asimismo, también se debe poner de oficio la repetición de los pagos efectuados durante el procedimiento que tengan el mismo origen y sean de igual naturaleza que los que motivaron la acción de hacer la petición. Procedimientos para la aplicación de sanciones por infracciones tributarias.
¿Cuáles son esos procedimientos? En el artículo 224 menciona competencia. Los procedimientos para sancionar administrativamente las infracciones tributarias son de competencia de la Administración Tributaria a través de sus órganos específicos, salvo la disposición legal especial que establezca una competencia distinta. También en el artículo 225 habla sobre los procedimientos para la aplicación de sanciones, excepto en qué caso, que las infracciones por mora y la suspensión de actividades del contribuyente prevista en el artículo 189 y también la determinación de la configuración de infracciones. En ese caso, estará sometida a los siguientes procedimientos administrativos que vamos a ver a continuación. Primeramente, la comprobación. Comprobada la comisión de infracción o reunidos los antecedentes de la infracción tributaria que permitan presumir su comisión, se redactará un informe pormenorizado y debidamente firmado por un funcionario competente de la Administración Tributaria. El segundo paso: si él o los imputados participaran de las actuaciones, se les levantará un acta que deberán firmarla, pudiendo dejar constancia que estimen conveniente, y si se negaren o no pudieran firmar, así lo hará constar el funcionario que en ese momento lo atienda, salvo por lo que él o los imputados declaren su firma del acta, no implicará otra evidencia que la de haber estado presente o participado en el procedimiento. La Administración Tributaria dará traslado o vista al o los involucrados por un término de 10 días de las imputaciones referente a los cargos e infracciones, permitiéndole el libre acceso de todas las actuaciones administrativas y antecedentes referente al caso. Continuando con los procedimientos, encontramos en el cuarto que en el término de traslado prorrogable en un periodo igual a él o los involucrados deberán formular sus descargos. Sin embargo, también deben recibir una contestación. Si procediere, se abrirá un término de prueba de 15 días prorrogables para ver todo el caso, pudiendo además la Administración Tributaria ordenar de oficio la petición de parte del cumplimiento de medidas para proveer dentro del plazo que se señale, ¿verdad? Si él o los imputados manifiestan su conformidad con las imputaciones o cargos, se dictará sin más trámite el acto administrativo correspondiente. Si están de acuerdo, directamente ya se realiza cuánto es el pago y lo realizan. Vencidos esos plazos que mencionamos para las pruebas y medidas para mejorar, se podrá presentar un alegato dentro de un plazo de 10 días. Vencido el plazo de 10 días del numeral, la Administración Tributaria deberá, dentro de estos términos, dictar el acto administrativo correspondiente. Y el procedimiento descriptivo puede tramitarse conjuntamente con el previsto en el artículo 212, donde indica que la determinación de deuda por concepto de tributo y culminar en una única resolución que se firman por las partes y se llega a un acuerdo para el pago. Hasta aquí nuestra clase de hoy. Continuamos en la próxima clase referente a este tema. Muchas gracias por su atención.